Muy buenas tardes a todos. En esta amorosa y calurosa tarde, sea cada uno de ustedes bienvenidos a un maravilloso encuentro en el marco de una plataforma latinoamericana, aunque sea virtual, pero no por ello menos calurosa, menos esperanzadora. Esta tarde, tan agradable, estamos aquí solidarizándonos con la esperanza. Estamos aquí en el ánimo de tejer, destejer y volver a tejer desde nuestra América Latina una posición importante, un punto necesario en la postura ética, política, moral relativa a la paz. Sean todos ustedes bienvenidos a América Latina, a este primer ciclo tan importante de conversatorios denominados Paz, Derechos Humanos y Territorio. Una construcción ética latinoamericana como posibilidad. Octubre 8, 2020. Un gran y esperanzador otoño para todos. Y así como construimos, así como soñamos, así como imaginamos, escucharemos ahora, de forma simbólica, la presencia de todos y cada uno de los países de ustedes, para generar una gran bienvenida y una declaratoria inaugural en este gran esfuerzo que juntos estamos logrando. Damos la bienvenida para esta fenomenal inicio a Víctor Sánchez Orozco de Guadalajara, Jalisco, México, a Alfonso Insuasti de Colombia y a Carlos Bustos de Chile. Sin más, Víctor Sánchez, agradeceremos mucho tu mensaje y la declaratoria inaugural de esta esperanzadora construcción y posibilidad de transformación por la paz. Doctora Verónica, qué gusto, qué privilegio que estemos hoy aquí, que estemos en esta tarde precisamente tan importante, en un momento complejo que vive la humanidad, pero con la esperanza de que vamos a caminar todo el tiempo buscando siempre soluciones. Pues hoy estamos precisamente hablando y vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre lo que nos afecta en Latinoamérica, esos temas trascendentes para la paz, lo que nos duele, lo que está afectando nuestra paz individual o colectiva. Hoy más que nunca necesitamos retornar a los espacios de nuestra memoria y reconocer precisamente nuestras verdades y aspirar a una justicia desde un punto de vista de expertos, de líderes, de académicos desde Latinoamérica. En este ciclo de conferencias tenemos un objetivo muy claro: generar un espacio de discusión y debate sobre las experiencias de docentes, de comunidades, de pueblos de resistencia y, por supuesto, desde lucha. Desde nuestros territorios se construyen planes de vida, se cuida la naturaleza, se protegen comunidades de las diversas amenazas que disputan tranquilidad, permanencia y formas de vida. Todos esos rincones desde nuestra Latinoamérica buscamos tejer la solidaridad, reconstruir los tejidos sociales y desde abajo construir una cultura de paz. Quiero felicitar a quienes están llevando adelante esos conversatorios latinoamericanos. Por supuesto, esto representa un gran movimiento por la paz, pero no por ello deja de ser un proyecto también que se teje desde lo social, político, desde la academia, desde diversas formas de pensamiento, pero sobre todo también con un compromiso ético-moral de acciones que implican la reflexión, el análisis y los diagnósticos para comprender juntos el significado de la paz, por sobre todo los desafíos y acciones pendientes que tiene una región como lo es Latinoamérica, de Latinoamérica al mundo. Resalto este conversatorio con ejes temáticos centrales latinoamericanos, buscando generar instrumentos que aporten una forma de movilización, acciones sociales que generen un nuevo camino a la gobernanza actual y que fortalezca el concepto de paz apropiado e identitario como un imperativo ético
de una lucha diferente, pero que critica y que construye la paz de los pueblos en América Latina como sujetos en movimientos y constante reconstrucción. Como gobierno local municipal, con importantísimos los siguientes actores muy relevantes: la Red Universitaria por la Paz, Redipaz, el Grupo de Investigación Editorial Cavilando, el Grupo Cadipad, Universidad de San Buenaventura, Medellín, la Dirección de Investigación, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, la Universidad de Guadalajara, el Gobierno de Guadalajara, la Gran Alianza Convida 2020, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América, CICSAL. A todas y todos, un abrazo. Los abrazamos de manera virtual, pero también de manera espiritual. Hoy, este conversatorio y estos conversatorios permanentes latinoamericanos buscan en cada exposición la posibilidad de recuperar nuestra memoria, nuestra verdad, nuestra justicia, nuestra paz. Y siendo las 15:31, doy por inaugurados este conversatorio y felicito a todos los que están involucrados. Estamos en este proyecto. Felicidades a todas y todos. Enhorabuena. Muchas gracias, Víctor, un gran colega, un gran académico, pero sobre todo un gran activista social en la lucha por la paz en México. Ya platicaremos más adelante en otros conversatorios, en otros momentos, y al final, por supuesto, en las conclusiones de este gran currículum. Bueno, y ahora cedemos este uso de la voz, este uso de la palabra a nuestro gran y querido compañero Alfonso Insuasti, de la maravillosa Universidad de San Buenaventura, Colombia. Adelante, Alfonso. Bien, agradecer a todos, todas por estar acá, por aceptar la invitación. Este es un esfuerzo colectivo que suma voluntades de sujetos políticos, ¿no? Es una alianza, es en solidaridad hemos logrado acordar este espacio entre múltiples organizaciones y personas que tenemos la convicción de que la paz es un reto ético y político para Latinoamérica, pero tejido desde los pueblos, desde los movimientos sociales y las organizaciones étnicas, populares, afroambientalistas que vienen luchando por la defensa de la vida. Múltiples informes de muchas organizaciones nos están advirtiendo: es necesario cambiar nuestras formas de vida y retornar nuevamente al encuentro, al amor, al reconocimiento y el respeto por la vida y el reconocimiento también de la madre naturaleza como sujeta, como sujeto también de derechos. Es darle la bienvenida y, bueno, darnos la oportunidad de tejer conocimiento y acciones en estos espacios de conversatorios que tendremos desde hoy, que iniciamos, hasta el 5 de noviembre, que concluiremos este ciclo de conversatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Y no podía faltar un gran maestro que, más que maestro, amigo, compañero, hasta la victoria siempre. Carlos Bustos, de la Universidad Enríquez Silva, Católica de Chile. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos quienes hemos hecho posible que esto ocurra desde el Diplomado de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Enríquez, que creemos que tenemos un gran compromiso por ser activistas de la paz y de los derechos humanos, y el territorio sin duda que juega un papel importante. En este sentido, creo que hemos estado permanentemente en esta búsqueda de alianza, de encuentro, porque finalmente somos quienes soñamos por un mundo mejor, quienes soñamos por justicia social, quienes soñamos porque haya respeto por los derechos humanos y quienes soñamos también por construir un espacio relacional de paz, de cariño, cálido, y eso podemos hacerlo. Es decir, estamos en la esperanza, en situaciones de desesperanza muchas veces, pero creemos firmemente que la alegría, la esperanza y la decisión es algo que nos debe mover, así que un gran saludo a quienes hemos avanzado y trabajado y a todos los que participan por este ciclo de conversatorios que sin duda dan cuenta de una situación de América Latina, Chile, Colombia, México, Perú, en fin, es decir, permite tener toda una visión que nos dará luz al respecto de cómo seguir caminando y compartirnos. Así que muchas gracias y un gran saludo. En estas compartencias les damos la bienvenida a todos los que esta tarde
se integran para escuchar, participar, visualizar este interesante conversatorio. Y un poquito de historia para todos los que nos escuchan. De hace tiempo venimos pensando y repensando en América Latina la temática relativa a la paz y cómo desde la paz se consolidan interesantes modelos, culturas de paz a partir de las diferentes paces. Hoy más que nunca entendemos que la paz es un constructo que puede ser individual y colectivo, pero un constructo que en la América Latina surge de forma importante por 3 posibilidades y 3 momentos. Un momento importante de heridas coloniales, otro momento de decolonización y un momento de construcción para la transformación. ¿Qué pasa en lo individual? ¿Qué pasa en lo colectivo alrededor de la paz? ¿Qué es lo que nos une cuando hablamos de paz? ¿De qué es de lo que estamos hablando ahora? ¿Cuáles son los referentes que América Latina podría comentar al mundo, dar cuenta al mundo de esta construcción? Si lo que nos caracteriza muchas veces es el quebranto y la desesperanza. En esta posibilidad tan importante de tejer, tejiéndonos, damos ahora la bienvenida a un espacio, a una plataforma muy, muy importante, a una plataforma de construcción de saberes y de compartencias para entender, para comprender, para abonar a las generaciones de presente y futuro la temática tan interesante de la paz. En esta dinámica surge la idea de generar un ciclo de conversatorios itinerantes por toda América Latina, que algunas veces podrán realizarse de forma física y algunas otras de forma virtual. No interesa la forma, porque la frontera no es la pantalla, la frontera es el corazón. Y de corazón a corazón se genera entonces la importante noticia de empezar a reactivar la discusión, la compartencia, la construcción del significado de paz a partir de 2 puntos importantes, los derechos humanos y el territorio. ¿Qué es lo que hay de correlación entre territorio, paz y derechos humanos? Ese análisis tan profundo de nuestras dignidades, ese análisis tan profundo de la posibilidad de recuperación de la dignidad vulnerada, esa visión de los despojos sutiles y la consecuencia en nuestras vidas de cada uno de estos puntos que hemos mencionado. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos de forma muy, muy fraterna. Hemos preparado para ustedes un documento que de a poquito van a ir conociendo y que hemos redactado con mucho, mucho cariño y mucha esperanza. De tal forma que lo primero que queremos es que reciban ustedes un fraternal saludo a al que hemos denominado un espacio para el encuentro de saberes, que busca fortalecer el ciclo de conversatorios, primer ciclo latinoamericano, denominado Paz, Derechos Humanos y Territorios, una construcción ética latinoamericana como posibilidad. Es importante señalar el objetivo de estos conversatorios, porque este ciclo de conversatorios tiende a generar para todos los que en él participamos hoy y seguro seguiremos participando, un espacio de discusión y debate desde las experiencias de docentes, comunidades, pueblos en resistencia y lucha, que desde sus territorios construyen planes de vida, cuidan la naturaleza, protegen sus comunidades ante las diversas amenazas que las disputan y que disputan su tranquilidad, permanencia y formas de vida en los distintos rincones de nuestra América Latina, buscando tejer solidaridad latinoamericana, desde abajo, en la construcción de una cultura de paz para todos. Esta iniciativa se hace verdaderamente realidad gracias a la articulación de voluntades. Sin ellas, esto no fuera posible. Las siguientes instituciones han participado ya de tiempo atrás para esta construcción. Tenemos con nosotros a la Red Interuniversitaria por la Paz, Redipaz, al Grupo de Investigación Editorial Cavilando, al Grupo Gedipaz de la Universidad San Buenaventura en Medellín.
la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México, el Gobierno Local de Guadalajara. También está la Gran Alianza con Vida 20, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de la América, conocido como CICSA. Es acá con todos nosotros, en donde nosotros establecemos que cada ciclo de conferencias, cada ponencia, cada exposición estará abonando sobre ejes temáticos centrales de corte latinoamericano, buscando generar con ello importantes insumos que aporten a la movilización de acciones sociales que fortalezcan el concepto de la paz como un imperativo actual, ético, político, necesario, identitario, de lucha desde los pueblos y los adentros de los mismos en la América Latina tan nuestra, en donde la temática de la memoria, la verdad, la justicia está presente. Y para consolidar y fortalecer todo ese reconocimiento desde la construcción de la memoria y de la construcción del presente para el futuro, tenemos entonces nosotros este espacio que hoy está trascendiendo a través del Zoom, a través de Facebook Live. Y entonces daremos paso a escuchar interesantes tópicos, interesantes propuestas, interesantes posicionamientos al respecto. Cada ciclo de conversatorios tiene un eje temático, el cual ustedes, si los van siguiendo, van a poder dar cuenta de los distintos ejes que por ahí se desarrollan. Para el día de hoy vamos a dar inicio a esta presentación de posicionamientos de un conversatorio muy interesante, al que hemos denominado el cuidado del medio ambiente, una tarea pendiente en América Latina. Vamos a escuchar el posicionamiento de cada uno de los ponentes que el día de hoy acá participan y a lo largo de todo este conversatorio ustedes podrán estar enviándonos por el chat todas sus preguntas, que al final las agruparemos y las daremos a conocer a nuestros ponentes, quienes amablemente participarán en responder cada una de ellas. Todo lo que ustedes gusten comentar, escribir, proponer, el chat está abierto para cada uno de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy nos van a acompañar en esta importante exposición Laura Peña, de Suba Nativa, Asociación Pedagógica, Territorialidad, Cultura y Educación, de APETECE, la Gran Alianza con Vida 20. Pero nos estará también acompañando Fabián Campos, responsable de Hispanoamérica del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Enrique Chimón Jacoy, de Fort Peace Presence, Fort, Zona Biodiversidad de la Esperanza, Alianza con Pascol y Gran Alianza con Vida 20. Y finalmente expondrá Daniela Finamores, coordinadora del programa Desinversión e Inversión del MCMC. Y sin más, damos 10 minutos para cada uno de ellos en esta primera participación. Laura Peña, bienvenida. Te escuchamos con cariño, afecto y fraternalidad. Hola, buenas tardes a todos y todas. Principalmente, pues agradecerles a ustedes por esta invitación, por tenernos en cuenta y felicitarles también por este ciclo de conferencias que es tan necesario, tan imprescindible en estos tiempos en los que se necesita diálogo, reflexión, digamos, en medio de lo que está pasando en el mundo. Pues bueno, principalmente quiero decirles que yo hago parte del colectivo Suba Nativa, de la Asociación Pedagógica Territorialidad, Cultura y Educación APETECE y de la Alianza con Vida 20, específicamente de la Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común. En particular con Suba Nativa, que es un colectivo juvenil, hemos venido trabajando a lo largo de los años en un proceso desde los barrios populares en torno a la conciencia ambiental y en luchas ligadas al empoderamiento de las comunidades en torno a la apropiación de los espacios colectivos y luchas en defensa de nuestros derechos humanos.
de la mano de procesos pedagógicos y de formación con una biblioteca, que es la Biblioteca Comunitaria El Fuerte del Viejo Topo, ubicada también acá en el barrio en Bogotá, Colombia. Con APTS también hemos intentado generar procesos con comunidades o con individuos de personas indígenas en Medellín, Colombia, y digamos de la mano de Convida 20, con la Comisión de la Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común, se han realizado ejercicios de reflexión y acción abordando problemáticas comunes de países de América Latina relacionados con la crisis climática y el cuidado de la casa común en alianza con redes y movimientos nacionales e internacionales, evidenciando nuestras luchas y también intentando socializar nuestras acciones, que también son esperanzadoras. Quisiera entonces compartirles hoy una de nuestras luchas como colectivo Suba Nativa, como habitantes de uno de los barrios populares acá en Bogotá y como proceso colectivo. Se trata de la protección del humedal Tibauyas, o mal llamado el humedal Juan Amarillo. El humedal Tibauyas se constituye como uno de los más grandes de Bogotá, con 222.052 hectáreas aproximadamente, y tiene una de las poblaciones más numerosas de tingua bogotana, y el único que registra musgo de pantano. Es un lugar sagrado para la comunidad indígena muisca en Suba. Hay que tener en cuenta que esta localidad en la que estamos viviendo inicialmente, digamos, fue habitada por indígenas muisca, y por lo tanto este humedal, que es tan importante para ellos y para ellas, y para nosotros y para nosotras, pues fue habitado inicialmente por ellos y por ellas. Digamos que esta lucha se ha dado a partir de un reconocimiento del territorio, dándonos cuenta de que el humedal es uno de los más contaminados de la capital, siendo uno de los más importantes, también es uno de los más contaminados. Y en nuestro barrio, una de las cuencas, digamos que este humedal es tan grande que se atraviesa por dos localidades, que una es Suba y otra es Engativá. Y una de las partecitas en las que nosotros vivimos, pues se logra ver una de las cuencas del humedal, y esa cuenca no se llama cuenca acá, ni siquiera se reconoce como tal, es más una especie de caño en el que en la actualidad se emanan fétidos olores y en el que se arrojan basuras, y uno de los problemas más grandes que hemos identificado como comunidad ha sido que digamos, hace unos 2 años se inicia la construcción de un puente en el marco de un proyecto de movilidad que se emprendió en la alcaldía del gobierno del exalcalde Enrique Peñalosa, un proyecto que empieza desde el 2005 hasta el 2017 en el gobierno, y luego vuelve a instaurarse en el 2018 y 2019. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que la intención de ese proyecto de movilidad empieza a aplicarse en este humedal, que es, como repito, uno de los más grandes de Bogotá, y la intención es construir un puente que una a las dos localidades, o por lo menos que permita que haya un paso peatonal y un acercamiento más rápido de una localidad a otra en más o menos 40 minutos, es decir, acortaría el tiempo de transición. Este puente tiene de longitud 1,2 kilómetros en medio de la zona del humedal, lo atravesaría, y pues inicia en el año 2018. Se empieza a construir ese puente, y las comunidades aledañas, tanto de la localidad de Engativá como de la localidad de Suba, nos empezamos a dar cuenta de los daños y de las implicaciones ambientales que eso tiene para la fauna, para la flora, y también para los habitantes y las habitantes del sector. Se realizan estudios, investigaciones de manera voluntaria y también, digamos, de entes científicos, y se decreta que estas obras representan un grave riesgo ambiental y poseen un alto impacto ecológico, y una violación también a la política distrital de humedales. Se descubre que las obras son ilegales y que no ha habido consultas previas ni estudios de riesgo que puedan decretar o que puedan definir si va a afectar a la fauna y a la flora. A partir de la construcción empezamos a darnos cuenta de que hay curíes, de que hay tinguas, de que hay búhos que están, digamos, que se hallan muertos
desde el momento en el que se empieza a construir este puente, que empiezan a ponerse las bases del mismo. Y al mismo tiempo, digamos, en medio de todo ese proceso, en el año 2019, cuando cambia de gobierno Bogotá, ya no es el alcalde que les mencionaba anteriormente, Enrique Peñalosa, sino que empieza a ser la alcaldesa Claudia López. En tiempos de campaña de la alcaldesa se había firmado el Pacto por los Humedales, que fue exactamente el 30 de agosto del 2019, y en ese Pacto de los Humedales se decreta de alguna manera que estos son espacios que tienen que ser protegidos, que tienen que ser zonas de reserva o zonas incluso que no pueden ser de ninguna manera tocadas por construcciones, independientemente de que ya hayan sido, digamos, definidas digamos, con anterioridad. Entonces, este pacto por los humedales representa una de nuestras banderas también para que en este momento, no solamente como subanativas, sino como integrantes, digamos, de distintos procesos colectivos juveniles y no juveniles también de la localidad de Suba y Engativá, pues nos tomamos eso como bandera para empezar a realizar una serie de exigencias. Entre esas, contundentemente, es la suspensión de las obras de esta construcción del puente en el humedal Tibabuyes, y exigimos una mitigación de los daños, que si bien sabemos que, digamos, ya van muy avanzadas la construcción o las obras, la construcción de este puente, va más o menos por la mitad, pues nos dimos cuenta en uno de los recorridos que hicimos hace poco también para identificar cuáles eran los daños, para mostrárselo a la comunidad, pues nos dimos cuenta de que de todas maneras todavía se puede suspender esta construcción. Como colectivo y con otros procesos, como les he mencionado, ambientales y sociales, activistas de la localidad y de la localidad de Engativá, también hemos hecho parte de movilizaciones en el territorio. En el año 2019 decidimos hacer una especie de carnaval por la vida, también con una intención pedagógica de contagiar como la preocupación por también reconocer la importancia del humedal, de la vida, de toda de todo el ecosistema, que no se logra identificar tanto en esta zona del barrio, porque como les decía al principio, solamente se ve como una especie de canal o de espacio contaminado en el que la gente bota basura, donde hay olores fétidos, como les había dicho, donde se siente como un espacio muy peligroso. Entonces, el carnaval fue una manera también de intentar acercarnos a la comunidad, haciendo un llamado contundente a que protegiéramos o a que protejamos el espacio como comunidad, pero también al distrito y a las entidades que son responsables, como por ejemplo el acueducto de Bogotá, a que suspendieran las obras. Eso fue hace un año, y este año siento que ha habido mucho más fuerza también de parte de otros procesos activos, y es que nos logramos juntar con la localidad de Engativá, hicimos un recorrido por el humedal identificando que esas construcciones son terribles de ver porque es una cosa enorme, son unas bases fuertes que ya están afectando directamente el humedal, todo el tema del subsuelo. Entonces, en ese recorrido hicimos una acción directa, y es que momentos antes de realizar esa movilización que se llevó más o menos un mes, el acueducto, gracias a mucha insistencia de parte de otros colectivos también, puso un solo letrero que decía que estaba prohibido seguir construyendo en esa columna, por ejemplo, seguir desarrollando construcciones. Pero en esta acción directa también de forma no violenta decidimos pegar varios carteles a lo largo de toda la construcción, hacer algunos escritos manifestando pues nuestro desacuerdo, nuestra exigencia de la suspensión inmediata de las obras que están poniendo en riesgo la vida en general. Y al mismo tiempo se han realizado, digamos, acciones jurídicas a partir también de iniciativa voluntaria de abogados y abogadas, pues que tienen un sustento que se basa en la protección y, digamos, también en la ilegalidad de las obras. Hay cosas, digamos, hay aspectos que hemos identificado que no tienen por ningún lado, digamos, una legitimidad ni ningún permiso para
digamos, para la creación de ese puente, que además es como el resultado, no es aislado en absoluto. También este proyecto es un proyecto de corredores ecológicos supuestamente que tenía el alcalde Peñalosa, y que se han implementado en varias partes de la ciudad, eh, y buscan también de una manera muy aislada y un poco absurda, eh, generar espacios de parques, generar espacios ecológicos supuestamente haciendo la ciudad más verde, más bonita, más vivible para pasar en familia, pero digamos que nos hemos dado cuenta de que estas acciones han sido absolutamente lejanas, digamos, de investigaciones y de apropiación también del territorio y también absolutamente sin consultárselo a la comunidad. Estas son obras que son, digamos, con también una estrategia política, de querer generar una imagen de que se está haciendo un trabajo de protección ecológica, pero realmente es todo lo contrario. Y bueno, finalmente, como decirles que esa ha sido una de nuestras luchas que estamos liderando, junto con muchas otras personas también de la comunidad. Y hace poco estuvimos también en un plantón exigiéndole en el Ministerio de Ambiente a la alcaldesa que cumpliera el pacto por los humedales. Eh, y bueno, digamos, actualmente esa es una de nuestras luchas. Estamos intentando que la alcaldesa pueda escucharnos. Ella estuvo hace un año también en la localidad de Engativá intentando hablar con las comunidades y explicando, o bueno, haciendo campaña política también, eh, pero ella se comprometió también a proteger el humedal. Y digamos que esa es nuestra bandera de donde nos podemos agarrar últimamente para poder estar como luchando porque este ecosistema, que es uno de los ecosistemas más importantes de Bogotá, de la mano de otros humedales también está el humedal Jaboque, que también está en riesgo porque quieren construir una ciclorruta, también está el humedal La Conejera, que también es un espacio muy especial, muy importante en la localidad, también en Suba. Pues digamos que la defensa de los humedales acá en el territorio, que sobre todo es más urbano, representa como una unión también de parte entre la comunidad, y, y también decirles pues que es un poco lamentable que la comunidad no reconozca o no identifique el valor del humedal como un ecosistema que representa simplemente vida y que, como les había dicho al principio, acá se desconoce ese valor. Está absolutamente contaminado también, aparte de la construcción que representa un riesgo inminente para el humedal y para el ecosistema. También la gente no lo reconoce como un espacio de vida y que requiere de protección. El riesgo también aparte es la pérdida, digamos, del valor ancestral que tiene y que han sabido proteger las comunidades indígenas hasta acá de Suba, como decía, los muiscas. Entonces es un proceso que se ha llevado a cabo y que seguiremos emprendiendo como para que se pueda proteger y que se pueda salvar de alguna manera con nuestro proceso colectivo. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Muy agradecidos por este compartir y muy agradecidos por contarnos y dar cuenta de estas situaciones que nos permiten entender cómo nos vamos dando cuenta. Hablar de la paz implica hablar de importantes desafíos y uno de ellos es nombrar los problemas, dar cuenta de los conflictos. ¿Cómo podríamos generar una construcción de paz, caminar a la paz, al respeto de las dignidades, al punto de los derechos humanos, sin reconocer los conflictos que nos aquejan? Escucharemos ahora, con gran alegría, a Fabián Campos. Un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y bueno, voy a hacer una pequeña presentación con todos ustedes. Bueno, he querido enfocar la presentación de hoy un poco en el marco del año Laudato Si, y he puesto para iniciar una frase que me parece que se encuentra conectado con el gran tema de esta
serie de charlas, y que es: si quieres promover la paz, protege la creación, que lo mencionó Benedicto XVI en un mensaje que lo escribió ya en el año 2010, y que me parece que tiene mucha consonancia con este mensaje que queremos promover. Bueno, primero quisiera comentar sobre el año Laudato Si, el cual ha sido promulgado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral el 24 de mayo, con motivo del 5º aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Este año Laudato Si se presenta como un jubileo para la tierra, la humanidad y las criaturas. ¿Por qué? Frente al actual contexto de pandemia se vuelve mucho más importante este mensaje del cuidado de la creación. Y considero que se vuelve trascendental encajar toda esta gran problemática que veníamos acarreando, tanto la cuestión social como la cuestión ambiental. Y bien, en ese sentido mencionamos la Laudato Si en su numeral 160, que nos menciona qué tipo de mundo queremos dejar a los que nos sucedan, a los niños que están creciendo, ¿sí? Y esa ya era una pregunta que la lanzó el Papa Francisco en 2015 en su documento, y que hoy en día se vuelve más trascendental todavía. Bien, este año Laudato Si, el Dicasterio nos propone los denominados objetivos Laudato Si, lo cual me parece que es algo muy interesante, porque recordemos que en el año 2015 también se promulgaron 2 documentos muy importantes a nivel mundial para la sociedad civil. Primero, el Acuerdo de París, y segundo, se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también están ligados al tema de la cuestión del cambio climático, por ejemplo. Y de alguna forma podemos ver cómo también las comunidades de fe es importante que vean cómo ellos están contribuyendo dentro de la sociedad a avanzar dentro de estos objetivos, que nos pueden ayudar a crear un mundo más fraterno, y el cual es el mensaje central del recién documento lanzado por el Papa Francisco denominado Fratelli Tutti, sobre la fraternidad humana. Estos objetivos Laudato Si se encuentran direccionados hacia atender el clamor de la tierra, como primer punto. Como segundo, el clamor de los pobres. Vemos que se empieza a mezclar el tema social y ambiental en uno solo, pero también nos habla de trabajar en una economía ecológica. Además, nos insta a buscar estilos de vida sencilla, también a buscar una educación ecológica, pero también una espiritualidad que nos ayude a tomar más en cuenta la creación. En eso se menciona que las distintas comunidades de fe tienen generalmente esta conexión, y de manera particular el cristianismo. Y hace énfasis también dentro de la Iglesia Católica la importancia de ello. Recordemos que se habla de la creación, etcétera, y demás. Bueno, y el séptimo, que me parece clave y transversal a todos estos objetivos, que es buscar un empeño comunitario y participación activa. Es decir, que aquellos 6 anteriores objetivos es importante que los hagamos de manera comunitaria, que exista una participación de todos los diferentes niveles de la sociedad, de las autoridades, de la sociedad civil, de las comunidades de fe, etcétera. Bueno, y aquí justamente, igual citando a Laudato Si en su numeral 14, nos habla que se necesitan de los talentos y la implicación de todos. Es decir, que no podemos trabajar esto de una manera aislada con un único grupo. Necesitamos que se trabaje con diócesis, con universidades, empresas, familias, órdenes religiosas, hospitales y escuelas, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, algo que quisiera mencionar, que dentro de este año Laudato Si, que se lanzó el 24 de mayo, se menciona una cuestión particular que lo han estado celebrando los cristianos, que se denomina el tiempo de la creación, que inició con la Iglesia Ortodoxa, celebrando el 1 de septiembre, puesto que en la Iglesia Ortodoxa se celebra el Día de la Creación de Dios a la tierra, ¿verdad? Y
que se le puso hasta el 4 de octubre, festividad de la Iglesia Católica para conmemorar a San Francisco de Asís, el patrono de todos aquellos que cuidan la casa común. Entonces, bueno, tenemos estos 34 días en los que las comunidades buscan profundizar mediante la oración, la reflexión y la acción, el cuidado de la naturaleza. Y bien, la Laudato Si 76 nos decía ya que para la tradición judío-cristiana decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. Entonces podemos ver cómo las comunidades de fe, en este caso el cristianismo y de manera particular la Iglesia Católica, puede dar un sentido de una gran profundidad del respeto hacia todas las criaturas, ¿sí? A los animales, las plantas y naturalmente todos los seres humanos, en ese cuidado integral de la vida. Bien, en el tiempo de la creación se busca profundizar esa conversión ecológica a la que llamó el Papa San Juan Pablo II y que instaba a que esto sea parte del proceso de la conversión cristiana. Pero la conversión ecológica también se encuentra amplia hacia el sector ecuménico, es decir, hacia otras denominaciones cristianas, hacia el aspecto interreligioso también con las comunidades musulmana, judía, con el budismo, bajáis, etcétera, pero también inclusive para los no creyentes. Buscar esa profundidad del cuidado de la creación y que debe ser algo profundo e interno y no meramente estético, puesto que puede ocurrir también que existe un activismo, un ecologismo en el cual se puede entender de alguna forma como una tendencia de moda o una tendencia, sino que debe venir desde la profundidad del corazón de cada ser humano este compromiso, pero no debe quedar solamente a nivel individual, sino que debe trascender a nivel comunitario. Y bueno, quería mencionar que se ha cerrado el tiempo de la creación en América Latina y tuvo particularmente algunas actividades que me parece que son importantes destacarlas. Primero, el 1 de septiembre se llamó a un evento interreligioso que fue promocionado por el Movimiento Católico Mundial por el Clima, pero principalmente con la Diócesis de San José dos Campos de Brasil y también con la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, que estuvieron realizando el lanzamiento, por ejemplo, de una cartilla de un curso de formación gratuito y abierto en el marco de ecología integral. Entonces vemos cómo se empiezan a complementar distintas instituciones de distinto carácter en favor del cuidado de la casa común. También se llevó a cabo un retiro Laudato Si que buscaba que las personas puedan profundizar el cuidado de la creación y una misa Laudato Si con motivo de San Francisco de Asís para cerrar este acuerdo. Pero esto particularmente me parece que fue algo muy interesante. Muchos de ustedes saben que a nivel de América Latina se está trabajando para aprobar el acuerdo de Escazú en toda la región. El último país en hacerlo fue Argentina y esperamos que un país más para que pueda entrar en vigencia dentro de la región. Bueno, quisiera contar que para mí fue algo muy interesante cómo durante estos 34 días, por ejemplo, el capítulo del Movimiento Católico Mundial por el Clima estuvo trabajando e impulsando el acuerdo de Escazú, inclusive llamando a senadores, etcétera y demás, y que finalmente se logró aprobar. Entonces me parece que fue algo muy interesante, inclusive en el Senado, el último senador en hablar mencionó la importancia de aprobar este acuerdo y citó inclusive la encíclica del Papa Francisco y fue aprobado por unanimidad. Y bueno, también fue interesante ver cómo la Confederación Latinoamericana de Religiosos envió una carta a todos los religiosos de América Latina para que insten a que las autoridades civiles lleguen al acuerdo de Escazú. Y de igual forma, en Perú, donde ha habido un proceso muy complicado para la ratificación de parte del Congreso, la Conferencia Episcopal Peruana instó a que se apruebe el acuerdo de Escazú a todos los congresistas. Entonces vemos cómo de alguna forma esa parte interna de estilos de vida y comunitario empieza a trascender hacia la importancia de la esfera pública. Y eso me parece que es algo sumamente importante
que vayamos profundizando y la importancia de las actividades, no solamente a nivel individual, sino también a nivel comunitario y de incidencia pública. Me parece que es trascendental que todas las personas podamos trabajar a manera de red, tanto las organizaciones de sociedad civil, los sectores sociales, comunidades indígenas, las comunidades de fe, de manera articulada y también buscar hacer esos procesos de cambio que necesitan verdaderamente mediante procesos transformativos que incluyen temas de leyes, temas de presupuesto y que deben empezar a ser transversales dentro de las políticas. A nivel de nuestra región, a consecuencia de la pandemia estamos viviendo una situación sumamente crítica, la pobreza extrema se está incrementando, vemos que el nivel de desempleo ha aumentado de manera radical y muchas veces los gobiernos, indistintamente de la tendencia, vemos que el extractivismo se ha vuelto una de las políticas estatales a nivel de toda la región. Entonces, vemos que debemos tratar de abordar estos temas y que a pretexto de la pandemia no profundicemos el sistema extractivista que he estado manejando en América Latina y vemos dos casos particulares. Recordemos los incendios de la Amazonía que ocurrieron en Brasil con un gobierno de derecha, pero que también ocurrieron en Bolivia con un gobierno de izquierda. Entonces, vemos que pareciera en Brasil un poco para acrecentar la agroindustria, en Bolivia para incrementar las plantaciones de coca. Vemos, por ejemplo, en Argentina, donde anteriormente un gobierno de derecha liberal estaba a favor de la explotación de combustibles fósiles en Vaca Muerta, pero el actual gobierno de izquierda progresista mantiene la misma política de extractivismo. Entonces podemos ver que existe una tendencia particular y común de estos dos sectores y raíces políticas. Entonces, por el contrario, debe llamarnos a nosotros como sociedad civil a cambiar tal vez un poquito ese chip y ser un poco más cuestionadores frente a este caso que se está dando en la región y que a pretexto de la pandemia podemos caer en un proceso no solamente de volver atrás en el tema económico, sino de volver en procesos que se habían avanzado con respecto al tema del cuidado y de la protección de la naturaleza. E insisto, con esa frase que inicié de si queremos promover la paz, debemos cuidar la creación, cuidar la naturaleza, pero en el sentido amplio. Debemos cuidar la dignidad del ser humano y cuidar la naturaleza. Es decir, no podemos separar estas dos cuestiones. Y bueno, con ese mensaje quisiera culminar mi presentación y recordemos que cada uno de nosotros, de nuestras instituciones, es importante en este proceso del cuidado de la creación y de manera particular en la región. Muchas gracias, Fabián Campos. Muchas gracias por esta amable exposición de una temática también tan importante en el marco de la construcción de paz en América Latina y del respeto a los derechos humanos. Esta interesante aportación en donde nos lleva a la reflexión, si queremos promover la paz, tenemos que cuidar la creación. Y entonces ahí incidimos de forma importante en esta aportación que nos lleva a pensar el significado de mundo. ¿América Latina es un mundo aparte? Un mundo aparte en donde se hace presente el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, el clamor de la vida sencilla, en donde la extrema pobreza y los sistemas de extractivistas están presentes. ¿A dónde la paz con estas necesidades para cuidar la creación? Importante, una América Latina en donde quepan muchos mundos, si así les podemos llamar, muchas comunidades y la actividad entre todos esté presente desde la comunidad, desde abajo, para cuidar la creación. Muy agradecidos, Fabián Campos. A continuación, escucharemos muy fraternalmente y con mucho cariño a Enrique Chimonja Poy. Bienvenido, adelante.
Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que me estén escuchando, porque la plataforma está un poquito... un agradecimiento muy especial en nombre de las lideresas, de los líderes que tejemos y que construimos paz desde los territorios campesinos, afrocolombianos, indígenas y especialmente desde la Colombia rural, desde los territorios más periféricos, donde se construye y se teje la paz. Yo soy Enrique Chimonja Coy, un líder campesino, líder social, víctima, defensor de derechos humanos, pero siguiendo un poco los aprendizajes de nuestro pueblo afro, soy porque somos. Y en ese sentido, lo primero que quiero decir Creo que tenemos problemas con la señal de Enrique. De todas maneras, él como compañero de la Gran Alianza con Vida 20 también me compartió las palabras que tiene. No sé si les parece que pueda compartírselas a ustedes. Adelante. Vale. Bien. Él venía diciendo que él es líder campesino, social, ambiental, víctima y defensor de derechos humanos. Es hijo de la zona andina colombiana, ecorregión del macizo colombiano, donde desde hace 37 años lidera un proceso comunitario denominado Zona de Biodiversidad La Esperanza, a partir de la memoria, la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas, el esclarecimiento de la verdad, la solución política al conflicto armado y la no repetición de daños ambientales y sociales en Colombia. Él hace parte de la red Compascol, de la Red Nacional de Procesos de Base en territorios indígenas, campesinos y afrocolombianos, que luego de ser víctima de graves violaciones a sus derechos humanos, lideran tejidos y construcciones de propuestas concretas de paz, desde lo humanitario, la memoria, lo ambiental, de las cuales se encuentra la zona de biodiversidad. También hace parte de FORP, del Movimiento Internacional de Reconciliación y Acompañamiento a Procesos de Resistencia Civil y Procesos de Acción No Violenta. También hace parte de la Gran Alianza con Vida 20, C6, Red Global de Resistencia, Tejido y Construcción de Salidas Alternativas al actual modelo de violencia ambiental y de muerte. Él dice que en el tema de derechos humanos, como proceso de base, reconoce en ellos el mayor acumulado de lucha, de resistencia y conquistas por la vida en libertad y dignidad, pero también reconoce que estas conquistas se han quedado en el plano de reconocimiento positivo, de la inclusión formal en el ordenamiento jurídico de cada país y en el ordenamiento jurídico internacional, pero carecemos de reales estados sociales de derecho que garanticen su goce efectivo para todas y todos. En Colombia resistimos, tejemos y construimos paz en el marco de un contexto global de poder político, científico, militar, articulado al poder económico que emana y sirve al modelo capitalista neoliberal que hoy nos tiene en esta gran crisis de civilización, especialmente por su concepción de desarrollo sobre la base de la acumulación sin límite, que nos tiene en la crisis sanitaria y económica actual y que deja al descubierto la debilidad del poder de la plata, de la política y del Estado para garantizar vida en dignidad y libertad para todos y todas. La crisis sanitaria de la COVID-19 nos permite concluir que no podemos aspirar a vivir como antes de la pandemia. Nos permite concluir que esta crisis
Debe ser el punto de partida para transformar el modelo injusto y desigual que se nos ha impuesto, porque hoy, más que nunca, hemos concluido que nadie podrá estar a salvo hasta que todos y todas estemos a salvo. En Colombia resistimos, tejemos y construimos paz en un contexto de guerra civil, de conflicto armado interno, de violencia sociopolítica, y resistimos a un territorio de interés económico de capital global, por la ubicación geoestratégica, por ser para el capital la mejor esquina de América, por ser un territorio biodiverso, convertido en recurso natural y en materia prima para la acumulación y la ganancia. El contexto en Colombia es de crisis humanitaria, de violencia sistemática contra líderes y lideresas, todas y todos defensores de derechos humanos, incluyendo los firmantes de paz que hicieron dejación de armas. Asistimos, en palabras de Monseñor Monsalve, arzobispo de Cali, a la implementación de la venganza genocida. Son más de 1000 líderes y lideresas asesinadas desde la firma del acuerdo del AF, en noviembre del 2016 y más 230 firmantes de paz. El contexto es de esclarecimiento del conflicto, de ausencia de voluntad política para avanzar en conversaciones con las guerrillas y demás estructuras en armas, para avanzar en un acuerdo humanitario que proteja la vida y de la población civil y de los y las combatientes. Escalamiento del conflicto que resulta muy favorable al modelo de acumulación que ha causado la crisis ambiental, la crisis económica y la crisis civilizatoria. El contexto de violencia es muy favorable para que el sector empresarial, el sector del capital nacional y multinacional se lucren, aún en medio de la pandemia, del despojo y del saqueo ambiental. Solamente no existe voluntad política del establecimiento para implementar el acuerdo de paz, acuerdo que busca resolver causas estructurales y busca resolver consecuencias del conflicto, sin transformaciones de fondo, sin deconstrucción del actual modelo económico, garantías para la construcción de paz con justicia social y ambiental. Queremos resaltar que el contexto también es de resistencia civil, de acciones no violentas, de movilización, de tejido en comunidad, de tejido y construcción en red, de tejido, protección y restauración de la biodiversidad, de construcción de lo alternativo sobre la base de saberes y propuestas originarias, como las que recoge el concepto del buen vivir. Igualmente, las iniciativas en nuestros territorios de zonas humanitarias, zonas de biodiversidad, resguardos humanitarios y biodiversos, espacios humanitarios, lugares de refugio y, sin lugar a dudas, las redes locales, nacionales e internacionales. Muchas gracias por esta exposición que escuchamos y la sentimos como si fuese la voz de Enrique Chimonja, porque su voz también es nuestra voz. Hijos de América Latina, ¿desde dónde construir la paz? ¿Cómo pensar en una construcción? ¿Es acaso que solo existirá un tipo de paz? ¿Quién define la paz y desde dónde? Es frente a ese poder actual, en donde nosotros hoy, con problemáticas tan importantes como la violencia estructural, los desaparecidos, el llamado a la no repetición, ese procedimiento tan importante que se da derivada de la crisis en la debilidad del poder de la plata, la tensión que generan cada una de las crisis que van aconteciendo, especialmente esta en la que vivimos en América Latina, por una cuestión tan importante de salud, denominada y derivada de la enfermedad COVID-19. La venganza genocida. ¿Es acaso así que podríamos dar solamente un discurso de paz, sin dar cuenta de toda la situación que nos acontece, sin generar las narrativas, sin generar la descripción de las conflictividades? Estas y más son las reflexiones que estos conversatorios nos invitan, nos provocan, nos acontecen. Hijos de América Latina, la construcción de paz, la definición de paz, el camino a la paz está en nosotros. Pero antes que ello está el reconocimiento
de estas dinámicas, problemáticas y tópicos que se dan cuenta. A continuación, escucharemos a Daniela Finamores. Bienvenida. Muchísimas gracias, Verónica, y buenas tardes a todos y todas, y buenas noches desde Roma, Italia. Voy a compartir la pantalla, que tengo una pequeña presentación. Espero que todos puedan ver. ¿Pueden ustedes ver la presentación? ¿Pueden verla? Sí, señora, sí podemos. Sí, señora, adelante. Gracias. Entonces, de nuevo, buenas tardes, y es un honor para mí estar aquí y presentar a vosotros una campaña que hacemos como el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la campaña de desinversión de combustibles fósiles, que es un ejemplo local, nacional, internacional de una de las acciones que los diferentes movimientos, organizaciones e individuos en todo el mundo pueden hacer para promover un cambio en el cuidado de nuestra casa común. Mi colega Fabián también presentó los objetivos, las misiones del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Yo centraré mi presentación sobre la dimensión de la esfera pública, en el trabajo que hace el movimiento para elevar una voz fuerte y profética, criticando el paradigma tecnocrático del crecimiento limitado y pidiendo políticas audaces para combatir la crisis climática, social, ecológica, ambiental, valorial, de manera ambiciosa y tratándola como una única crisis en que todo está interconectado. La principal iniciativa de sensibilización que ha promovido en este año ese movimiento es la campaña de desinversión de los combustibles fósiles. Veamos un momentito de lo que estamos hablando, de qué se entiende por desinversión y sus principales argumentos. La desinversión es el opuesto a la inversión, es la eliminación de inversiones en acciones, bonos del gobierno u otros fondos. Cuando tenemos dinero disponible, decidimos consumirlo, decidimos de guardarlo para el futuro o invertirlo comprando acciones y valores. En todo el mundo, instituciones diferentes invierten su dinero en acciones, bonos u otro tipo de inversión para generar ganancias que pueden utilizarse para sus actividades. La desinversión es exactamente lo contrario. Estos valores y acciones se venden en el mercado. Entonces, la pregunta que tenemos que poner ahora es: ¿por qué desinvertir? ¿Por qué es importante deshacerse de un cierto tipo de inversiones? Hay algunas evaluaciones que son estrictamente financieras, pero lo que tenemos que clavar ahora es la evaluación ética de la desinversión. Es importante desinvertir cuando se cree que sus propias inversiones sean ambiguas y morales en función de su evaluación ética. Relativamente al aspecto ético, la desinversión se destacó como una táctica llave en la caída del apartheid en Sudáfrica. El apartheid que negaba los derechos fundamentales de la mayoría de la población en Sudáfrica era un sistema inmoral. Encontró una variedad de tácticas y estrategias de oposición, como el movimiento de resistencia en Sudáfrica y los movimientos de solidaridad en todo el mundo, incluida la desinversión. Los inversores individuales han retirado su dinero de las empresas y al mismo tiempo los activistas han invitado a las instituciones, especialmente a las universidades, a hacer lo mismo. A medida que los inversores se alejaban de las empresas, los ciudadanos estaban cada vez más estigmatizados y la desinversión contribuía a las sanciones impuestas al gobierno del apartheid. Daniela, tu presentación no se ve ahorita.
Perdón, te interrumpo, que creo que la Oh, estabas. claro, claro. Perdona. Gracias. Vale. ¿Puede verla ahora? Sí, Gracias. gracias. Sí, fue perfecto. Gracias. Hay diferentes preguntas que tenemos que poner para afrontar la cuestión de la desinversión en este conversatorio. ¿Por qué tenemos que desinvertir? ¿Por qué es importante hacer evaluaciones sobre dónde nosotros vamos a poner el dinero? Hacer una evaluación ética sobre eso. Hay diferentes tipos de motivaciones que están detrás de la desinversión de combustibles fósiles. En primer lugar, consolidadas y varias investigaciones científicas muestran que para cumplir los objetivos internacionales del Acuerdo de París, entonces limitar el aumento de la temperatura a los 1.5 grados y así evitar los efectos catastróficos del cambio climático, entre 2/3 y 4/5 de las fuentes fósiles deben permanecer bajo en el suelo. El segundo argumento es de tipo financiero y se basa en la premisa de que si se respetan los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, las inversiones en fósiles perderán su valor. La hipótesis es que estas reservas bloqueadas están creando una boya de carbono de billones de dólares que podría llevar al mundo a una nueva crisis financiera. Y como la compañía de combustibles fósiles se encuentran entre las más ricas del mundo, estas reservas bloqueadas tienen el potencial de desencadenar una nueva crisis financiera que va a agravar lo que ya estamos experimentando en el caso de que los inversores se retiren rápidamente uno tras otro. El argumento moral en relación a la familia católica es que como persona de fe estamos llamados a proteger la casa común, estamos llamados a proteger la creación y a quienes comparten y viven en ella. Es inmoral continuar invirtiendo dinero en empresas que ignoran la alarma científica y continúan extrayendo y vendiendo de sus reservas, de hecho buscando activamente otras nuevas. Al hacer esto, ellos dirigen la creación hacia un camino que conduce a un cambio climático irreversible, con consecuencias como el aumento de los niveles de agua, inundaciones, sequías, más y más enfermedades, más conflictos y crisis migratorias. Muchos católicos han respondido de manera admirable a la llamada de Papa Francisco en Laudato Si, pero si no prestamos atención a dónde va nuestro dinero, sin querer nos arriesgamos a frustrar todos nuestros esfuerzos porque continuamos alimentando un sistema dañino. La crisis climática es una amenaza existencial que enfrenta a la humanidad, que está afectando a todas las criaturas del planeta con el mayor impacto en los más pobres y los más vulnerables, quienes son los que menos contribuyeron a las emisiones de gases de efecto invernadero. Los líderes de la Iglesia Católica ya se expresaron fuertemente sobre la necesidad de abandonar la economía de los combustibles fósiles y quería solo mencionar el documento que fue publicado en ocasión del sínodo de los obispos de la región panamazónica, donde los padres sinodales escribieron de asumirse y apoyar la campaña de desinversión de las empresas extractivas relacionadas con los daños socioecológicos de la Amazonía, empezando por nuestras propias instituciones eclesiales y también en alianza con otras iglesias. Como dijo los líderes de la Iglesia Católica, en primer lugar el Papa Francisco muchas veces se ha expresado fuertemente sobre este tema y por fin el 18 de junio de 2020, en ocasión del 5º aniversario de la Laudato Si, el Vaticano emitió su primer conjunto de directrices ambientales integrales y en un documento sin precedentes que fue
publicado entre la colaboración de todos los dicasterios del Vaticano, se van a sugerir forma concreta de vivir la Laudato Si y de cuidar la casa común. Y entre esta forma concreta hay también la recomendación de difundir para las inversiones el uso de criterios éticos, responsables e integrales, evitando el apoyo a empresas perjudiciales para la ecología humana o social, por ejemplo, aborto y armas, y para la ecología ambiental, por ejemplo, combustibles fósiles. Finalmente, algunas palabras sobre la campaña de desinversión, en el sentido que el movimiento trabaja con las instituciones católicas de todo el mundo, con los individuos católicos de todo el mundo, para que inviten las instituciones católicas a abandonar las inversiones en combustibles fósiles. Pero la campaña en esto no es solo invitar a estas instituciones a que abandonen los combustibles fósiles. Es importante que estas instituciones no tomen solo una decisión financiera, pero que la hagan de manera pública. La desinversión no sirve solo para que las instituciones mantengan su propia integridad, sino también es una forma de adoptar una posición profética, una posición pública, una posición política, creando un punto de inflexión moral dentro de la sociedad y animar a los líderes para que resuelvan estos problemas que han estado evitando. En fin, quería decir solo una palabra sobre lo que todos estamos experimentando así en América Latina, también aquí en Europa y Roma, donde yo estoy, que es la crisis de pandemia que estamos viviendo y que está poniendo de fragilidad todos los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales. Y la crisis global de COVID está cambiando a cada momento y está mostrando también cuán frágiles son los países y los sistemas globales en frente a las grandes crisis. Esta crisis ofrece muchas lecciones dolorosas, pero importantes. Es un recordatorio de por qué es tan importante invertir en la capacidad de recuperación de nuestras comunidades, en lugar de financiar a las empresas que están dañando la creación y a todos los que la comparten. Como persona de fe en este momento de crisis, cuando podemos sentir en mayor medida cuánto todo está interconectado, como nos recuerda el Papa Francisco en la Laudato Si, debemos aprovechar este momento de incertidumbre para difundir la esperanza, para hacer proféticas opciones que ayudarán a construir un futuro mejor, a promover una nueva economía inclusiva y sostenible. Esta crisis podría ser una oportunidad para crear un cambio sistémico, para abordar la economía y las finanzas hacia un nuevo modelo basado en la dignidad humana, la paz y el cuidado de la creación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta maravillosa exposición también, Daniela Finamores. Bueno, ahora hemos escuchado puntos importantes, tópicos importantes alrededor del conversatorio que nos reúne el día de ahora. Y este conversatorio, recordemos que nos está hablando permanentemente del cuidado ambiental, las experiencias y retos en América Latina, pero en el marco de un conversatorio que habla sobre paz, derechos humanos y territorios. ¿Cómo es entonces que la crisis climática, que esta situación relativa al medio ambiente y esta situación relativa al territorio nos pone en una identificación de tensiones y de crisis que generan un desafío muy importante, consolidarnos como una voz fuerte y que esa voz fuerte genere y dé cuenta de la necesidad de construcción de nuevas políticas, de políticas públicas audaces que generen realmente la paz en estos tiempos. Así es que tópicos como la necesidad de pensar la inversión y hablar ahora de la desinversión, la temática de las crisis migratorias, la propia crisis climática, el tema de los más pobres y los más vulnerables, nos genera la posibilidad importante que menciona ahora de
repensarnos, reconstruirnos. La crisis genera posibilidad. Y el estar hablando el día de hoy de temáticas de paz, de derechos humanos, de territorio, nos genera también esa posibilidad. ¿Cómo entonces estamos pensando la paz? ¿Cómo podemos definirla ahora, después de dar cuenta de todas estas ideas fuerza que nos han compartido? Por aquí un poquito los desafíos tan interesantes. Bueno, ahora daremos espacio a una serie de preguntas que nos han estado compartiendo y alguna serie de reflexiones. Hemos hecho una selección por grupos de ellas y vamos a dar cuenta de las mismas. Puede responder cualquiera de los ponentes o si quieren intervenir varios ponentes, máximo 2 minutitos, si son varios, para responder ellas. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente. La ONG Global Witness presenta un alto índice de asesinato de defensores del medio ambiente. Los países con mayor número, Filipinas y Colombia, dan cuenta de ello. ¿Qué campañas y procesos se tienen para detener este genocidio contra ambientalistas actualmente? Quien guste puede hacer uso de la voz. Adelante. Bueno, me gustaría mencionar que en este sentido de la defensa de los protectores y defensores del ambiente, que sabemos que en América Latina se encuentran sumamente perseguidos y de manera particular Colombia, es muy importante, por eso recalco el tema del acuerdo de Escazú, y es importante que como sociedad civil, como comunidades de fe, organizaciones ambientales, sociales, comunidades indígenas, afro, pidamos a nuestros senadores, a nuestros asambleístas, congresistas, que ratifiquen este acuerdo, puesto que este contempla justamente la defensa de las personas que se encuentran protegiendo, cuidando la casa común. Por eso quisiera volver a mencionar que me parece muy importante el mensaje que lanzó la CLAR a todos los religiosos de América Latina para pedir y que realicen acciones en favor de que las diferentes autoridades civiles tomen en cuenta este acuerdo. Y lo mismo hizo la Conferencia Episcopal Peruana, pidiendo a los congresistas en este país, y recientemente el obispo de Puerto Maldonado denunció justamente el asesinato de un líder indígena que protegía parte de su territorio. Me parece que es importante que también procedamos a este proceso de visibilización de aquello que está ocurriendo en nuestra región, y no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino que verdaderamente pongamos esto en la agenda. Muchos de nuestros países se preparan también para las elecciones, por ejemplo, Ecuador, Perú. Es importante que como ciudadanos, aquellos que van a ser candidatos, nosotros exijamos y pidamos que esto se encuentre en la agenda de su plan de gobierno. Independientemente del partido o la tendencia política que sean, esto se trata de un tema de derechos humanos con respecto a la dignidad humana. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera ahondar en esta respuesta? Adelante, por favor. Para agregar un poco a lo que decía Fabián, que estoy totalmente de acuerdo, también creo que es importante que desde nuestros lugares, desde nuestras luchas y nuestras resistencias, ya sean colectivos ambientales, ya sea con procesos comunitarios, pedagógicos, en escuelas, etcétera, en nuestros lugares tengamos la posibilidad de difundir también cuáles son las resistencias que se están liderando, que se están llevando a cabo a partir de líderes ambientales o lideresas también ambientales. Creo que el ejercicio de visibilización, pero también de reconocimiento de esos procesos o de esas luchas que ellos están liderando, permite entonces que haya una especie de blindaje también y de protección de parte nuestra como habitantes del barrio, como habitantes de la ciudad, del país o del mundo. Entonces, yo creo que eso una cosa, y también lo que mencionaba Fabián, creo que sí es vital, y es que también tenemos
la obligación de saber a quiénes estamos eligiendo de nuestros gobiernos, ya sean nuestros alcaldes o nuestros presidentes, nuestros gobernadores, etcétera. Yo creo que ahí sí hay un papel que es meramente nuestra responsabilidad, de poder saber a quiénes estamos eligiendo y de poder identificar si estas personas realmente están velando por la garantía de la vida, de los derechos humanos, de las personas que están cuidando nuestros bosques, que están cuidando nuestra selva, nuestros humedales. Esas dos cosas sí creo que es importante. También hacer un papel de visibilización desde las redes, sobre todo para la comunidad que ahorita está mucho más cercana a estos eventos virtuales como lo son los jóvenes y las jóvenes. Entonces creo que el papel actualmente, y sobre todo se ha visibilizado mucho en la cuarentena o en la pandemia, es que podemos hacer actividades o podemos denunciar, podemos visibilizar realidades a través de nuestras redes, que si bien no es algo que sea lo ideal, que también lo ideal es hacerlo desde las calles, desde la movilización social, pues también virtualmente podemos denunciar y podemos participar, por si algunos no tienen digamos, la posibilidad de salir a las calles. Pero creo que la movilización social también es una de las formas de blindar a nuestros líderes, a nuestras lideresas, y por supuesto tener una claridad de quiénes son quienes nos están dirigiendo y a quiénes vamos a votar. Muchas gracias, Laura. Una pregunta también muy interesante que tenemos aquí. La educación juega un papel importante, pero se sigue enseñando para aceitar este sistema, para ser buenos profesionales y profesionistas. Pero en el marco de un sistema enfermo que destruye la naturaleza y las relaciones sociales, ¿cómo transformar esencialmente la educación en su ciclo completo? Está abierta la pregunta. ¿A alguien? Adelante. Sí, puedo, Verónica. Solo añado una pequeña respuesta a este comentario que es muy, muy importante. Yo personalmente creo que la educación está en la base de todo, y me permite de decir que en este concepto de la educación, pero también de la educación integral, está también en la base de nuestro movimiento. No se puede educar, no es soltanto hacer aprender a los niños algunos conceptos, llaves y teóricos, pero también y hacer práctica, y también todo parte de la dimensión, es parte de la dimensión individual y espiritual de la persona. Creo que un sistema dañino puede ser cambiado desde la educación, a enseñar no solo a los niños, pero también a los estudiantes mayores, que ellos tienen conciencia política, que todas las acciones que hagan, decidir de leer un libro, decidir de comprar un producto, decidir de hacer una acción o agregarse a una organización, todo eso es un acto político, y todas estas acciones juntas pueden crear un cambio. Entonces creo que tenemos que dar relevancia en este proceso de construir paz, en este proceso de cuidar de la casa común. La educación está en el centro, es veramente, veramente relevante. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Puedo? Adelante. ¿Quería alguien agregar para esta respuesta de la educación? Sí, yo quería decirles que es muy importante reconocer que la educación hace parte de ese entramado de poder, de ese aparato ideológico que nos ha llevado a ver siempre en el otro, en la otra, en la naturaleza, alguien a quien vencer, porque nos enseñan la competitividad, sobre todo, y porque la educación ha estado siempre al servicio del modelo económico. Entonces nos enseñan a acumular, a estudiar para dominar la naturaleza, dominar a los demás seres humanos
en función de la ganancia, en función del lucro. Entonces, bajo ese modelo es imposible generar las transformaciones que requiere la paz. Muchas gracias, Enrique. Bienvenido nuevamente. Bueno, aquí tenemos varias preguntas muy interesantes. Otra es, el tema económico es poderoso, toca intereses de poderosos, pero reducidos sectores, entre ellos está la Iglesia Católica y otras. ¿Cómo lograr cambios en las mismas estructuras burocráticas de las iglesias que hoy incluso apoyan políticas de derecha y poder vertical? ¿Alguien? Sí, con mucho gusto. Puedo yo responder. Creo Claro. que es muy importante tomar en cuenta todo este gran entramado que se encuentra a nivel social y en las cuales, por ejemplo, el programa de desinversión de combustibles fósiles me parece que ha sido un hecho verdaderamente profético que ha realizado la Iglesia Católica, tomando en cuenta que, si Dani no me corrige, hasta 2019 las comunidades de fe eran el grupo que más desinvirtieron, y dentro de ellos se encontraba la Iglesia Católica como el sector que más desinvirtió en el tema de combustibles fósiles. Me parece que ha sido trascendental ese proceso que ha ido tomando la Iglesia ya desde hace muchos años, pero de manera particular bajo el liderazgo del Papa Francisco, y creo que es importante que en ese sentido difundamos más la importancia de ese mensaje del cuidado de la creación y de la vida de su manera integral. Y como mencionaba, yo creo que no es solamente un tema de cuestión capitalista o neoliberal, ni solamente una cuestión de derecha, porque como les mencionaba en algunos ejemplos, la tendencia pareciera ser que ambos sectores parecen acaparar este sistema extractivista, y recordemos que los dos países más contaminantes son China y Estados Unidos, el uno capitalista neoliberal y el otro comunista, pero también que se ha unido al capitalismo. Entonces podemos ver que debemos pasar inclusive más de esa barrera de análisis, que actualmente parece ser mucho más complejo, y que debemos analizar este proceso tanto de tendencia hacia el extractivismo, también un poco hacia ya sea extractivismo y economía de mercado, ya sea esta estatista o sea esta privada. Entonces podemos ver esta tendencia, es importante que sigamos avanzando, pero yo quisiera recordar que lo importante, aunque hay muchos sectores de poder, industrias, sectores a los que trastoca este proceso, es sumamente importante la organización ciudadana y la participación en lo mismo. Como decía yo, tenemos elecciones y nosotros debemos trabajar no solamente el momento en el que vamos a dar el voto, sino es un proceso constante de incidencia sociopolítica que debemos ejercerla, tanto con los partidos que se encuentran siendo elegidos, con quienes se empiezan a presentar como candidatos, y es necesario retomar estos procesos democráticos y el proceso verdaderamente del rol que tienen los ciudadanos, puesto que esto empieza a ocurrir en gobiernos tanto de izquierda como de derecha en la región. Como les mencionaba, en un mismo país la política extractivista continúa tal y cual a pesar del cambio de gobierno de derecha a izquierda. Se mantiene este tipo de políticas. Entonces creo que es importante que nosotros, justamente como en la pregunta anterior se hablaba del tema educativo, trascendamos de estos espacios y en verdad empecemos a buscar un proceso de transformación que no se quede ligado netamente a este tipo de clasificaciones un poco más clásicas, digámoslo así, que hemos empezado a atender, y ver un poco más allá de cómo podemos empezar a buscar que verdaderamente todos estos espacios no se conviertan en un proceso que nos tiene manteniendo en lo mismo. Recordemos que muchas veces se dice, se cambia todo para que nada cambie, ¿verdad? Entonces, posiblemente podemos empezar a caer en ese peligro de engaños, de sutilezas en el lenguaje o cosas así, pero que en realidad en el fondo pareciera mantenerse en lo mismo. Muchas gracias, Fabián. Esta respuesta embona muy bien con la siguiente pregunta. ¿Qué papel consideran los ponentes deben jugar las universidades hoy atrapadas en la trampa de la supervivencia
el negocio y la prestación de servicios a empresas multinacionales e incluso extractivas? ¿Alguien? Este papel de las universidades. Quiero mencionar solo lo que Fabián dijo relativamente a la campaña de desinversión. La campaña de diversión ha empezado desde las universidades de los Estados Unidos, que se rebelaron al sistema del apartheid. Entonces la universidad, siendo un centro cultural, un pensatorio, un fermento, innovación, tienen que ser protagonistas del cambio, que puede ser de la desinversión con los estudiantes que van a convencer el rector, el gobierno de la universidad a desinvertir de los combustibles fósiles, pero también que la universidad pueda tomar algunas decisiones políticas importantes en el posicionarse el sistema económico, político y social. Muchísimas revoluciones culturales, sociales y políticas empezaron desde las universidades y creo que el papel de las universidades, considerando también el fuerte papel que los jóvenes están teniendo ahora en el combatir la crisis climática, el papel de las universidades va a ser más importante en los próximos años. Muchas gracias. Una más y muy interesante. ¿Cómo pensar la paz? Entonces, incluyendo la naturaleza, en tanto la guerra es por la captura de los recursos que aún tiene el mundo y están en gran cantidad en América Latina. ¿Cómo pensar la paz? Una pregunta para todos nuestros ponentes. ¿Alguno de ustedes? Reitero la pregunta. ¿Cómo pensar la paz, incluyendo la naturaleza, en tanto la guerra es por la captura de los recursos que aún tiene el mundo y están en gran cantidad en América Latina? ¿Cómo pensar? ¿Cómo pensar? Adelante. Yo creo que esta pregunta es, en medio de todo, es compleja, porque al final es un deseo, ¿no? Encontrar la paz es una lucha que se construye desde también la armonía, y la armonía se logra cuando no hay poderes que intentan reprimir a los otros, ¿no? O personas en particular con poder de muchos tipos, poder económico, poder político. Entonces, creo que la paz se construye también desde muchos escenarios, y en particular creo que la debería liderar, entonces, como lo estamos haciendo, como lo intentamos hacer, las comunidades, las personas de a pie, las comunidades afros, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, como particularmente en Colombia conocemos que se está haciendo, pero también en Bolivia, pero también en Perú, en Argentina, en Ecuador. Creo que esa consolidación de la paz es el resultado también de procesos en los que se trabaja de manera colectiva, de manera, digamos, de la mano también. Y al mismo tiempo creo que esa paz sería un resultado, y respondiendo a la pregunta anterior, que me quedé pensando también de ese papel de la educación, pero también de las universidades, creo que se necesita transformar desde esos escenarios educativos, formativos y pedagógicos, la lógica de cómo estamos concibiendo la naturaleza, también formarnos desde la sensibilidad en cómo estamos concibiendo la naturaleza, si la concebimos como un producto, como un recurso, ¿no? El agua como recurso, la tierra como recurso, o si más bien la concebimos como hermana, como parte nuestra y no como ese elemento que vamos a explotar. Desde ahí, yo creo que desde esa noción de cómo vemos al otro ser vivo, no necesariamente al otro ser humano, sino a la planta, sino al bosque, sino al animal, es que podemos empezar a forjar un entorno armónico, un entorno de horizontal también, en el que se pueda
construir desde ahí la paz. Si lo vemos desde una jerarquía, creo que es imposible que podamos caminar hacia un horizonte de paz. Muchas gracias. Pues vamos avanzando y vamos rumbo al cierre de este primer ciclo de conversatorios. Excelentes las posiciones, las posturas, los tópicos tocados, las ideas fuerza de Laura, Fabián, Enrique, Daniela. Y para mí, Verónica Hurtado, una gran oportunidad de compartir en este primer conversatorio. A continuación, invitaremos a cada uno de nuestros ponentes para que en 5 minutos, nos digan, nos generen un llamado a la esperanza, desde las acciones posibles a realizar, desde su postura, desde el análisis que nos han presentado. Y para ello, seguiremos el orden de presentación. Adelante, Laura. 5 minutos. Bueno, el llamado como colectivo, pero también como Alianza con Vida 20, principalmente es a organizarnos. Creemos que como individuos es muy difícil poder transformar nuestros entornos, nuestros lugares, desde nuestras luchas y nuestras resistencias. Una de las primeras cosas también es identificar qué ser y qué otredad está realizando, está inquieto con lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo lo que está pasando en su territorio desde su lugar. Y una de las cosas que han sido muy enriquecedoras del trabajo en el barrio es poder reconocer mi lugar, mi casa, mi hogar como ese primer espacio en el que está pasando y en el que yo puedo aportar para transformar. Es decir, está pasando algo con relación a lo ambiental directamente. Y es que, digamos, en 2 cuadras de mi casa hay un humedal que se está contaminando, hay un humedal al que está en desconstrucción, que ni siquiera funciona. Una de esas cosas es como de nuestro inmediato, que somos capaces o que seríamos capaces de transformar las cosas si nos juntamos con otras personas. Y eso ha permitido, digamos, por experiencia, que se visibilice una problemática que en Bogotá se está tornando, pues, es tema, y es tema en la opinión pública. Creo que también es muy importante el llamado a la sensibilidad, sobre todo ahorita, que creo que hemos podido reconocer en esta cuarentena, en este tiempo, digamos, también que se ha prestado para la reflexión, que el ser humano no es el único que habita la Tierra, y entonces que podamos por lo menos irnos más allá de nuestro ego, de nuestro rol como humanos, sino también como parte de un todo, a identificar que incluso cuando estuvimos aislados y aisladas, digamos, las emisiones de CO2 se redujeron. Hubo muchos animales que mostraban en distintos medios cómo podían andar en libertad sin miedo. Es decir, hay una responsabilidad que tenemos como seres humanos de mirar a los otros seres también como hermanos y hermanas. Entonces, otra es la conciencia, la capacidad de sensibilización, y creo que esa sensibilización no se termina nunca, que estos procesos, como lo estamos haciendo ahorita, son procesos de sensibilización. Ojalá que puedan llegar a también otros escenarios en los que podamos, pues, reconocer nuestra responsabilidad directa en la crisis climática, pero también nuestra responsabilidad en poder cambiar el rumbo de este modelo extractivo y de este modelo que intenta, pues, arrasar con todas las vidas posibles para el beneficio humano, que pues es fortuna. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos, por favor. Fabián, 5 minutos. Perfecto.
Bueno, quisiera comenzar con la frase con la que inicié y que hace 10 años exactamente, Benedicto XVI ya escribió un mensaje a la iglesia llamada "Si quieres promover la paz, protege la creación". Hoy en día me parece que está en vigencia y digamos que fue un documento profético, porque en algún momento tal vez pudieron haber cuestionado, bueno, si quiere promover la paz, ¿por qué este hombre nos está hablando ahora de naturaleza? Y creo que en nuestra región, en América Latina, se hace cada vez más evidente cómo el no cuidado de la creación se está volviendo un conflicto sumamente grave. Vemos el tema de los cuidadores de la naturaleza que están siendo asesinados en nuestra región. Vemos cómo los procesos extractivistas están sembrando miseria en otros países. Vemos procesos petroleros, derrames de petróleo en Perú, en Ecuador. Vemos la minería a gran escala, lo que está causando en distintos países, por ejemplo, en Chile, en Perú nuevamente, lo que la agroindustria está provocando en Argentina, en Brasil, porque está causando conflictos sociales sumamente grandes. Vemos los conflictos en la Amazonía que se están generando y la vulneración a los derechos humanos de muchas poblaciones. Por ejemplo, en la Amazonía Sur del Ecuador, también en Brasil, en México, en Colombia. Vemos, por lo tanto, que sigamos este llamado de que si nuestro continente está llamado a la paz, es importante que cuidemos la creación y lo cuidemos de estos procesos extractivistas que están llegando. Vemos que muchas empresas provenientes de varios países que no permiten paradójicamente estas prácticas en sus territorios, sí los están realizando en los nuestros. Es por lo tanto que como ciudadanos, si queremos tener paz, seamos también firmes en este proceso de la defensa, del cuidado de la naturaleza, pero también de los vulnerables. Recordemos que esta es una crisis socioambiental y no se encuentran ambas separadas. Vemos que el gran impacto de la pandemia se encuentra a causa de todos estos problemas sistémicos. Pero esto yo creo, ahora quisiera citar la Laudato Si en el numeral 180 que nos dice, es tanto lo que sí se puede hacer. Es decir, que no veamos todo de una manera como algo que se está cayendo y desvaneciendo. Para mí ha sido algo verdaderamente interesante ver cómo en Colombia, desde distintos espacios, también se encuentran trabajando. Veamos esos signos también de esperanza, por ejemplo, lo que está haciendo Laura para proteger los humedales. Vemos los indígenas de la cuenca amazónica que están realizando en los diversos países para la defensa. Vemos también cómo en Mendoza se está luchando en contra de estos procesos extractivistas en la Argentina. Creo que eso es motivador y nos da esperanza. Vemos también cómo las comunidades de fe se encuentran comprometidas en este proceso, como el programa de desinversión de combustibles fósiles que nos ha comentado Dani. Entonces, creo que sigamos esto. Es tanto lo que sí se puede hacer que podemos para ir construyendo una comunidad más fraterna, buscando la paz verdaderamente y quisiera ahí mencionar que me parece sumamente estratégico que busquemos todo aquello que nos puede unir para el cuidado de la casa común. Recordemos que todos estamos en ella, independientemente de nuestra creencia, independientemente de nuestra tendencia política y demás. Todo aquello creo que se desvanece cuando vemos que la casa se va a caer, ¿verdad? Y creo que aún estamos a tiempo. Los datos parecen desesperanzadores, pero sí es tanto aún lo que sí se puede hacer. Entonces, cada uno de nosotros preguntémonos qué podemos hacer por el cuidado de la casa común, pero no caigamos jamás en un proceso individualista en el que yo quiero proteger o cuidar la creación solamente con mi estilo de vida. Vamos más allá, tratemos de actuar de manera comunitaria, de manera ciudadana en los procesos de incidencia y yo creo que sí construiremos un continente donde verdaderamente pueda haber paz, justicia social y el cuidado ambiental. Muchas gracias, Fabián. Enrique, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, creo que el llamado principalmente es a que favorezcamos espacios cotidianos, espacios pequeños de encuentro
de reconocimiento del otro, de la otra, de despertar en esa conciencia colectiva que nos permite entendernos y asumirnos como hermanos, hermanas e hijos de la madre naturaleza. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Daniela, adelante. Gracias, Verónica. Como llamado final, mi esperanza es que un sistema, una economía de la condivisión va a sustituir una economía de extractivismo. Tenemos que promover un sistema en el que terminamos de llamar la naturaleza en el término de recursos naturales que pueden ser extraídos, pero tenemos que tratarlos, la naturaleza como si fuese parte de nuestra familia. Y me permiten de leer algunas palabras de Papa Francisco sobre la paz como llamado final. Es muy corto, son algunas palabras de la última encíclica Fratelli Tutti. Y el Papa dice: en el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño, que deja atrás los grandes valores fraternos, lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante, si vamos por ese camino de la desilusión o de la decepción. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, la cercanía sí. La cultura del enfrentamiento no, la cultura del encuentro sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Frases muy, muy esperanzadoras, cargadas de esperanza y de posibilidad de tejer, destejer y seguir tejiendo. Interesante es los saludos que les envían a cada uno de ustedes de los países que hoy nos escuchan. México, Colombia, Chile, presente siempre, Uruguay. Nos da mucho gusto encontrar personas de Centroamérica escuchándonos también. Muy agradecidos con todos y cada uno por sus comentarios, por sus saludos, por lo que nos dicen. Derivado de esto, para ir cerrando este conversatorio, hemos detectado de todo, 3 ideas fuerza muy interesantes que vale la pena retomar. A partir de entender en este ciclo inicial de conversatorios que efectivamente la paz, los derechos humanos, los territorios son importantes en el análisis, la diferencia de la cultura de paz, del significado de paz para consolidar y fortalecer para consolidar y fortalecer ese punto tan importante y tan necesario que representa. Y también para nosotros es muy importante entonces identificar cómo esa cultura de paz, esa construcción de paz y esa educación para la paz son una triada importante en América Latina. Muy importante, que representa para todos nosotros ahora la posibilidad de generar estas ideas fuerza. Pensar la paz incluye la defensa del medio ambiente, el agua, la vida, cuidar la casa común, la madre naturaleza. Construir la paz implica entonces un compromiso colectivo e individual, una nueva formación, un profundo conocimiento crítico del sistema mundo que nos rodea, para tomar partido por la defensa de la vida, de las comunidades, de los pueblos, sus saberes y cosmovisiones. Hacer la paz implica mover la voluntad de conocer, la cual
activa la voluntad de hacer, movido solo por el amor transformador. Es darse, dar sentido, construir con otros, construir con otras, construir con otros, y en armonía con la madre naturaleza, el daño que este mundo occidental o modo occidental de vivir, estas formas extractivas capitalistas ya llegaron a su límite. Es imperativo actuar ya, ahora, actuar ya, no mañana, porque es tanto lo que se puede hacer a favor de la paz y por la paz para el gran cuidado de nuestra casa común. Entonces, muy estimados todos, muy estimadas todas, todes, el día de hoy continúan pasando muchas cosas en el mundo, pero hoy, aquí, ha pasado algo muy importante. Iniciamos un tejido, continuamos con un bordado que queremos seguir y continuar tejiendo juntos, tejiendo por la paz, por los derechos humanos, por nuestro territorio, por nuestra casa grande, a la cual hay que cuidar de todos lados, de todas formas y con todas las posibilidades posibles. Antes de cerrar este conversatorio, queremos aprovechar la participación de todos y de cada uno de ustedes para decirles que este efectivamente es el primer conversatorio, pero vienen más y como dijimos serán itinerantes, algunos en físico y algunos en forma virtual. Así es que queremos anunciarles el siguiente conversatorio para que estén listos con la fecha y nosotros estaremos hablando en el siguiente conversatorio sobre pueblos originarios, luchas y resistencias en América Latina. Nos acompañarán para esta ocasión importantes ponentes, compañeros, desde abajo, Silvia Castillo, mujer mapuche, profesora del Diplomado de Educación en Derechos Humanos. Marta Sánchez Néstor, desde los pueblos originarios de México, líder comunitaria, Amuzga. Rubén Darío Escue Mestizo, Pueblo NASA, licenciado en Ciencias Sociales, rector de la institución educativa, integrante del Comité de Análisis Zonal, Toribio, Cauca, en Colombia. Luis Javier Angulo Talavera, sociólogo del Comité Oscar Romero de la Amazonía Peruana. Y moderará nuestro gran amigo y aliado siempre de la paz, Carlos Bustos Reyes, coordinador actual del Diplomado de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Hay que tomar nota. Este conversatorio se realizará el próximo jueves 15 de octubre a las 3 horas de Colombia, México y a las 17 horas de Chile, en directo por este mismo espacio. Igualmente, les invitamos este sábado 8 de octubre a la Cátedra Internacional de Paz, en el cual se desarrollará el tema Narrativas de los medios frente a los conflictos, en vivo por Facebook Live del Grupo Cavilando. A todos y a todas, en esta agradable tarde de tejer tejiendo, sean ustedes bienvenidos a un mundo en construcción por la paz. La paz sea con ustedes, con nosotros, en nuestra América Latina y el mundo. Cuidemos la casa, cuidémosla en la construcción de paz. Muchísimas gracias.